todo el drama cósmico. Por último, el Señor es crucificado y después depositado en su santo sepulcro interior, en su sepulcro de cristal. Es necesario que el Señor resucite entre su sepulcro, y Él resucita al tercer día, es decir, después de la tercera purificación por el hierro y por el fuego. Después de que el hombre ha pasado por las tres purificaciones, a base de hierro y fuego, entonces, el Señor resucita, nuestro Rey se levanta de su sepulcro de cristal, se reviste con el tosoma Eliacón, el cuerpo de oro del hombre solar, y adviene al mundo místico sensorial, penetra profundamente en nuestra naturaleza orgánica para poder hablar a la humanidad, para poder trabajar, para poder convertirse, dijéramos, en el siervo de todos. Obviamente, es fundamental encarnar al Cristo íntimo, y es posible encarnarlo a condición de recibir la iniciación venusta. Es pues, en la iniciación venusta, cuando el Cristos cósmico nace en el corazón del hombre. Cuando Él adviene, ciertamente, el iniciado lo único que posee para recibirlo, son los cuerpos existenciales superiores del ser. Ese Belén de que se habla en el Evangelio, está dentro de nosotros mismos, porque en la época en que el hierofante Jesúa ben Pandira enseñara la doctrina del Cristo, Belén no existía, la aldea de Belén no existía. Belén viene de un término caldeo, Bel, que nos recuerda a la torre de Bel, la torre de fuego. Todo hombre tiene que, primero, poseer la torre de Bel dentro de sí mismo, es decir, tiene que haber desarrollado el fuego dentro de sí mismo, haber elevado el fuego a la torre, a la parte superior de la cabeza, para poder recibir al Señor. Él nace, se dice también, en un establo, porque cuando el Maestro adviene, todavía nosotros no hemos destruido el ego, los agregados psíquicos están vivos, pero el Señor trabaja, ayudándonos. Él tiene que hacerse cargo de nuestros procesos del pensar, del sentir y del obrar, y siendo Él verdaderamente perfecto, tiene que revestirse con la imperfección. Siendo Él una criatura absolutamente santa, tiene que revestirse con la criatura de pecado y hacerse dueño de nuestros procesos del pensar, del sentir y del obrar. Él tiene que destruir a los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Conforme los va eliminando, va creciendo, se va desarrollando. Así que, cuando ya llega a hombre y puede predicar la palabra, lo ha hecho a base de grandes sacrificios. Y por último, Él tiene que vivir dentro del corazón del hombre todo el drama cósmico, tal como está en los 4 evangelios. Él tiene que ser muerto, pues con su muerte mata a la muerte. Él tiene que resucitar en nosotros, y ya resurrecto nos da la inmortalidad. Ya resurrecto en nosotros, se convierte, en verdad, en un maestro de resurrecciones, en un verdadero trabajador eficiente de esta gigantesca gran obra del Padre. De manera que, ustedes van viendo. De venerable Maestro, es entonces cuando se le llama el Cristo cósmico. El Cristo cósmico es el Cristo cósmico siempre. El Cristo no es, propiamente, un individuo, ni humano. El Cristo, en sí mismo, es una fuerza cósmica, universal, que bulle y palpita en todo átomo, en todo electrón, en todo ión, se encuentra latente en todo lo que es, ha sido y será, pero puede manifestarse a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Así, pues, si pensamos que Jesús de Nazaret es la única expresión del Cristos, estamos muy equivocados. Así como el Cristo en aquella época se expresó a través de Jesúa ben Pandira, así también se expresó en aquella época a través de Juan el Bautista, y es el mismo que se expresó a través de Moisés y resplandeció en su rostro en el monte Nibou, y es el mismo que enseñó la sabiduría hermética con el nombre de Hermes Trismegisto, y es el mismo Señor Quetzalcóatl. Así, pues, el Cristos es una fuerza que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado, y al decir hombre, incluyo también al elemento femenino, pues puede expresarse a través de cualquier mujer que esté debidamente preparada. De maestro, y el segundo logos es otra cosa. Estoy hablando del Cristo,
que es el segundo logos. Es decir, ya se entiende que el primer logos es el Padre, se entiende que el segundo logos es el Hijo, y se entiende que el tercer logos es el Espíritu Santo. De venerable Maestro, yo he entendido que el único proceso de realización es a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, aquí y ahora. Pero alguien propone que podría trabajarse en el Maitana, un hombre en su cuerpo físico, en cualquier circunstancia, y una dama en estado astral. ¿Nos puede dar una enseñanza concreta, a ese respecto? Bueno, en el Tíbet se habla mucho de las dakinis, y algunos monjes que en el mundo físico no tienen esposa sacerdotisa, se han desposado con dakinis, señoras que andan por las nubes, invisibles, extrañas señoras, por cierto, que vuelan por las nubes, personas tangibles, esas son criaturas muy especiales. Pero viven en el astral, no. Bueno, viven en el astral, en el mental y en el causal, y en todas partes. Obviamente, aquellos monjes se han desposado con ellas y han realizado todo su trabajo esotérico con ellas, han trabajado en la novena esfera con ellas. A su vez, mujeres de cierta categoría espiritual, han podido desposarse con devas, y trabajar en la novena esfera con daves sin necesidad de tener un hombre de carne y hueso. De manera que, todo eso es posible. Pero es posible para aquellas gentes que realmente es muy poco el ego que tienen ya. Para que una mujer tenga el alto honor de desposarse con un dave, pues obviamente tiene que tener un grado de pureza tremendo, haber destruido mucho el ego, solo así podría recibir un dave como marido. Para que un hombre pueda recibir por sacerdotisa una dakini, pues tiene que haberse purificado mucho, haber eliminado muchísimos agregados psíquicos. Ese es el caso de San Francisco de Asís. Francisco. Es posible que. Bueno, él ya había trabajado en vidas anteriores, y en su nueva existencia tuvo que haber trabajado con alguna dakini, eso es obvio. Son casos extrañísimos que no son comunes, no son comunes. De venerable Maestro, la diferencia entre vivir el drama cósmico en los mundos internos y vivir el drama cósmico en forma pública, tal como lo vivió el Maestro Jesús, existe mayor mérito al realizar el drama en el plano público. Pues voy a decirte, Goteme, el Buda Sakyamuni, enseñó la doctrina del Buda íntimo de todos los seres humanos, la doctrina que el Buda íntimo de cada uno del mío y del que cada cual tiene, Goteme la expuso públicamente. Jesús de Nazaret enseñó la doctrina del Cristo íntimo, tal como la han vivido los iniciados de la Lemurie, de la Atlántida, de la época céltica, y de todas las edades y siglos. Ese drama cósmico, vivido por Jesús, siempre se ha vivido secretamente. Lo vivieron todos los iniciados antes de Jesús, y lo siguen viviendo todos los iniciados después de Jesús. En cuanto al del Maestro Jesuaben Pandira, sacó, dijéramos, de allá arriba, sacó del mundo causal y lo vivió, lo personificó en el mundo físico. Para vivir ese drama tuvo que preparar a sus discípulos y enseñarle a cada uno su papel, de manera que cada cual representara su papel, y cada cual lo representó realmente. Él expuso un drama, lo enseñó públicamente, para que sirviera de guía a la humanidad en un futuro, sirviera de poste de indicación, pero el drama no es propiedad de él, ni propiedad mía, ni propiedad de nadie. Ese drama es absolutamente cósmico. De Judas Iscariote, entonces, es uno de los grandes iniciados. Judas Iscariote, realmente, no quería el papel de Judas, él quería el papel de Pedro. Pero Jesús preparó a Judas para el drama que tenía que representar y Judas lo representó a la maravilla. Pero Judas Iscariote jamás traicionó a Jesús. Tuvo que aprenderse de memoria todo lo que corresponde al Evangelio de Judas. Para poder comprender el Evangelio de Judas, tienen que estudiar a Zacarías. Ahí se mencionan las 30 monedas de plata con que fue despreciado, etcétera, etcétera,
el dinero que se utilizó para comprar un terreno para difuntos, etc. Todo eso, el tipo de moneda y todo eso, está escrito en Zacarías. De manera que Judas tuvo que aprenderse todo eso, revisar las sagradas escrituras y hacer bien su papel. Pero él, que tenga algo de traidor, nada. Un papel que le enseñó Jesús y que él no quería, además. De manera que el maestro Judas tiene un evangelio, la disolución del ego. Renunció, él mismo, a toda felicidad y vive actualmente en los mundos infiernos, trabajando por los perdidos, por los que no tienen remedio. De manera que es el único que no ha recibido honores, que ha sido odiado, insultado y que, sin embargo, ama a la humanidad, puesto que se sacrificó por la humanidad, y entregó hasta su misma vida y felicidad por la humanidad. Después de Jesús, el hombre más grandioso que hay se llama Judas Iscariote. Él es el más despreciado y es el más odiado de todos, y nadie ha comprendido su sacrificio, porque hasta para Jesús de Nazaret hay lágrimas, agradecimiento, gratitud, pero para aquel que entregó su vida por toda la humanidad y que nos enseñó el camino de la disolución del ego, no ha habido una palabra de alabanza, no ha habido sino insultos desde que él cumplió su drama hasta la época por ciento en que vivimos. And. De maestro, y entonces porque a Juan se le considera el discípulo amado. Sí lo es el verbo, la palabra. Y al fin y al cabo, cada cual tiene su Juan, y cada cual tiene su Judas, y cada cual tiene su Santiago, y cada cual tiene su Pedro y su Pablo. ¿Por qué les digo esto? Voy a decirles, porque dentro de cada ser viviente, o dentro de cada persona, está el ser, más allá del ego, el ser, y el ser tiene muchas partes. El ser tiene las 12 partes, las potestades que entran en el vientre de la Madre Divina y vienen a la existencia. Esas 12 potestades son los 12 apóstoles. De manera que cada cual, si hay un Pedro oficial, también cada cual tiene su propio Pedro, allá adentro. Si hay un Juan, de la palabra, del verbo, también cada cual tiene su Juan. Y si hay también un Tomás, escéptico, incrédulo, cada cual tiene el suyo. Y si hay un Santiago, el bendito patrón de la gran obra, cada cual tiene el suyo. Por cierto que, les digo una cosa, de todos esos apóstoles el que yo aprecio más es a Santiago. Santiago es el mercurio de los sabios, nada menos, aquel que nos enseña la gran obra, el regente de la gran obra que tenemos que realizar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, el bendito patrón de la gran obra. Así que les digo a ustedes en nombre de la verdad, a Santiago vale la pena tenerlo en cuenta, porque gracias a él podemos ser instruidos en la gran obra. Nuestro Padre que está en secreto, el viejo de los siglos, nos enseña los grandes misterios de la gran obra a través de Santiago. De Maestro Venerable, ¿y cómo podemos entrar en contacto con él? Hay un proceso, para uno comunicarse, o pedirle, o en qué forma se puede acercar a él, o qué método hay para pedirle. Pues, a Santiago se le puede pedir cuando uno está trabajando en la gran obra de los sabios, que lo oriente a uno en la gran obra. Sobre alquimia se ha escrito, por ejemplo, mucho, pero nadie puede dar una explicación juiciosa sobre la gran obra, porque no está viviendo la gran obra. Para poder entender la gran obra se necesita recibir el donum Dei, o sea, haber recibido ese don del viejo de los siglos, que le permite a uno entender los misterios de la gran obra. En todo caso, quiero decirles lo siguiente, esos 12 están dentro de nosotros, las 12 potestades. Número, 12 partes de nuestro propio ser, autónomas, autoconscientes e independientes. D. Está fraccionado el ser, maestro. No está fraccionado. No, durante la manifestación se expresa como una pluralidad. Las 12 facultades o 12 potestades, penetran en el vientre de la Divina Madre Kundalini para venir a la existencia en el mundo de la forma, y personifican exactamente a los 12,
y eso es bastante interesante. Así, pues, nos interesa